Buenas noches, Doc. Sí. Buenas noches, doctor, claramente. Muy bien. ¿Ven la pantalla, correcto? ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ok. Aquí está la tarea que les estoy asignando. Tienen que checar este segmento. Algo de eso vamos a ver ahorita para que quede explicado, pero con eso puedan hacer la asignación. Les recuerdo que es como el 25% de su calificación que ustedes mismos asignaron, y a su vez 25% de la calificación es el hecho de que estén en su rotación. El día de hoy nuevamente me di cuenta que no estaban en la consulta, entonces no están como para dónde ser encontrados. Voy a hablar con su coordinadora clínica y voy a tener otra forma para que me estén firmando sus adscritos cuando estén con ellos, porque parece pues simplemente que no están. Entonces cada vez que me doy la vuelta no los veo. Entonces, pues mal por ustedes. Entonces hablaré con la doctora Marisol, que es la coordinadora de clínicas, para que esté sabiendo de la situación. Entonces, pues bueno. No me toca verlos casi seguido, entonces pues quién sabe dónde anden. Así que vamos a continuar, ¿sí? Hablaremos sobre las fracturas del metacarpianos, dedos, puntas digitales y algunos tipos de fracturas específicas. Entonces, bien, aquí tienen la información, ya la puse aquí en el Classroom y ahí la pueden revisar, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Bien. Empiezan a alterarse la caída de los dedos, la alineación, y importante para poder hacer el puño cuando se empieza a romper el metacarpiano o la falange. Entonces ya veíamos que el primer metacarpiano, las fracturas específicas que puedan existir: Rolando, Bennett, transversa, Salter y Harris, y oblicuas que pueden existir en el dedo. Si bien el pulgar tolera mucha deformidad por el movimiento que tiene, los demás metacarpianos no, y es algo que tenemos que ir sabiendo. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Doc, sí se ve. No, nada más que no sé si soy yo, pero se está trabando un poquito, a ratitos. Ok. Así que 5 metacarpianos que conectan entonces los huesos del carpo con las falanges. Unimos los metacarpianos para su estudio en diferentes partes. 3 falanges para el dedo índice y medio anular, 2 falanges para el pulgar. Se divide entonces en la cabeza, cuello, diáfisis y en la base. Entonces pueden ocurrir fracturas a estos distintos niveles. Entonces las diáfisis de los metacarpianos dan inserción a los músculos interóseos, dorsales y 3 palmares. Esto tiene que ver con los movimientos finos de los dedos. Entonces, una cosa es la flexión de los dedos potente que viene por el antebrazo, y otra cosa es la flexión, por ejemplo, de la metacarpofalángica, como vemos aquí. Estos son músculos que a veces no le hicimos mucho caso cuando estábamos estudiando anatomía, pero sin embargo son muy importantes para poder ver su funcionalidad. Vean la inserción, cómo está prácticamente rellenando toda la carnita que tenemos aquí en el metacarpiano. Y en estos casos, si ponemos un implante aquí, que si bien es bien utilizado colocar placas, luego estamos alterando y desinsertando parte de estos músculos que tienen que ver luego con la funcionalidad. Vean dónde se insertan, aquí en la parte proximal de estos metacarpianos, ¿sí? Entonces tenemos interóseos dorsales y lumbricales. Esos son los interóseos dorsales y los interóseos palmares. Así que esta es parte de la anatomía clásica.
y este era parte del tendón que tiende a mover la fractura del pulgar. Deben de recordarlo bien, el abductor largo del pulgar o abductor pollicis longus. Vean ahí su inserción. Entonces, si se fractura en esta zona, ¿cómo viene el resto aquí se rompe este pequeño pedazo donde tengo aquí el marcador y cómo se mueve el resto de la falange? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Si lo escuchan bien? Sí, ya escucho mejor. Sí, doctor. Luego, el extensor radial del carpo o el extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis o extensor radial corto del carpo, pues se insertan en la base del segundo y el tercer metacarpiano. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué hacen? Funcionarse. Si ustedes mueven, si ponen su dedo a nivel de la muñeca y están extendiendo, van a notar estos dos tendones. Entonces tienen que ver pues con la extensión de la muñeca y cómo están separados aquí justamente por el tubérculo de Lister. El extensor carpi urinaris o el extensor cubital del carpo, cómo va la porción cubital y qué con la desviación cubital. Así que los primeros, cuarto y quinto metacarpianos, o sea, el pulgar cuarto y quinto, son móviles. El segundo y tercero son un pilar rígido en esta zona, entonces casi no tienen movimiento. Entre más movimiento tengan, más deformidad tienen para tolerar después de una fractura y que peguen un poco chueco, porque el movimiento lo compensa. Entre menos movilidad tenga, menos lo van a tolerar. Así que normalmente vean el movimiento, 5 grados entre el segundo y el tercer metacarpiano. Así que estos toleran menos deformidad. Bien, en la pantalla completa, ¿verdad? Sí, doctor. Cuarto y quinto, 20 y 30 grados respectivamente. Entonces toleran un poquito más de deformidad. Fracturas existen nuevamente. Ven, que ya he explicado. Esta fractura articular y que desplaza toda la base, que es muy inestable, necesita fijarse con cirugía, necesitan identificarla. Bennett inversa, entonces, ¿qué ocurre? Porque el extensor carpi se está jalando el quinto metacarpiano. También puede ocurrir, aunque es mucho menos frecuente. Rolando, entonces es una convolución intraarticular de la base del fierro, 3 más fragmentos intraarticulares. Esto ocurre entonces cuando le golpeas a otra persona, o golpeas la pared, o golpeas un objeto sólido, o golpean, por ejemplo, un boxeador que golpea la región frontal, el hueso frontal de la otra persona, y entonces es una fractura con flexión aquí a nivel del cuello. ¿Sí? Entonces se refiere generalmente a la fractura del cuarto, a veces, especialmente del quinto cuello del metacarpiano, la fractura del boxeador, así se le conoce. Fractura de la cabeza del quinto. Cuando ven esta fractura y si tuviera alguna herida en esta zona, consideren que pudiera ser una fractura expuesta. Y a su vez también es motivo para dar aviso al Ministerio Público, porque si el paciente va a buscar ayuda, quién sabe cómo haya quedado la otra persona y quizás te estén mintiendo que si estuvieron involucrados o no en una riña. ¿De acuerdo? Bien importante eso. Entonces, dar aviso al Ministerio Público con esas decisiones y probablemente si es una fractura expuesta, dar manejo con triple esquema antibiótico y luego ya bajarlo a un esquema antibiótico. Y ahí lo tienen. Así que las fracturas de la mano, las elementos metacarpianos, son el 30-40%, son muy comunes. Otra zona que
puede ser que siempre pueden ver a veces que no sean heridas por fracturas que son como las mordeduras de la pelea que le llaman. Esto indica fracturas expuestas, lo que les comentaba. Y cuando son interarticulares, como así el escenario que están viendo, que está expuesto el metacarpiano, y que es interarticular, generalmente pues no es de buen pronóstico porque tiene riesgo de infectarse y a su vez es interarticular conminuida. Entonces restaurarla pudiera ser difícil. Es importante recordar siempre que la superficie articular sea más del 25% que esté involucrada, eso ya queda inestable. Entonces eso generalmente el fragmento lleva al ligamento colateral y puede moverse de más. Entonces siempre vean del ancho de la superficie si es que la línea de la fractura es más del 25%, porque eso puede estar llevándose el ligamento colateral que da estabilidad. En este tipo de fracturas, como son articulares, pues se acompañan con más rigidez, incluso algunas veces hasta les ponen fijación externa. Así que las del cuello metacarpiano a nivel son las más comunes. Por ejemplo, si ese fuera el segundo metacarpiano, no tolera esa angulación, mientras que si es el quinto, sí la tolera. El tercer metacarpiano solamente 15 grados, 30 grados para el cuarto, y el quinto 40 grados. Recuerden, esas medidas son importantes. Si excede esa angulación, entonces hay que intentar realinearla o fijarla con algún clavo o algún implante, ya que esa angulación entonces va a impedir que el paciente pueda extender bien el dedo, el metacarpiano, el metacarpo falángica, y va a quedar probablemente con una como callo o como protuberancia que sería la cabeza del metacarpiano a nivel de la palma de la mano. Entonces esa es una indicación quirúrgica. Se puede tratar de alinear. Y entonces para eso se utiliza la técnica de Haas, ahí como dice. ¿En qué consiste la técnica de Haas? Es una tracción longitudinal del dedo y se flexiona la metacarpo falángica, interfalángica y se aplica carga. Y eso lleva a que entonces la falange empuja aquí y con eso lo alinea. Y entonces ya se coloca una férola en la posición de seguridad. Así que la posición de mano segura, que siempre tendrán que recordar, o es intrínseco plus, es más o menos esto, el hecho de que visto de lado tengas unos 20 grados de dorsiflexión de la muñeca, 60 grados a 90 de metacarpo falángica y 10 grados de flexión de la interfalángica, la posición de mano segura. Las fracturas en las diáfisis de los metacarpianos pueden causar cortamiento y rotación. Así que para verlas es mejor pronar como 30 grados y supinar como 30 grados para así quitar la superposición de todos los huesos, porque si no es difícil de ver la fractura. Porque están sumando todos a la vez, entonces con eso puedes aislarlo y verlo mejor. El manejo conservador es que no está desplazado y que no esté rotada, eso es bien importante. Hay una angulación aceptable. Y el segundo metacarpiano son 15 grados. El cuarto metacarpiano son menos de 30 grados. Y el quinto metacarpiano menos de 40 grados. Y sí que la muñeca se puede inmovilizar en posición segura, como ya habíamos visto. Cuando se tiene que ver si se expresa mucho desplazamiento, angulación, o acortamiento inaceptable, rotación o múltiples metacarpianos fracturados. En ese caso puedes hacer la colocación de clavillos usados, un clavil intramuscular o plaquitornillos. A veces puedes incluso colocar la fidelizando con el otro metacarpiano o fijación intramedular, como viene ahí con clavillos más pequeños.
y ya la placa con tornillos. Si bien se ve muy bonito en la radiografía, eso entonces desinserta parcialmente los músculos, deja una placa que forzosamente sí tiene que ser de buen material como titanio para que el tendón extensor no se pegue, y a veces es una consecuencia que queda de ese tipo de fractura, que te quede pegado el tendón hacia el hueso. Entonces, a veces quizás los clavillos son quizás aún más eficaces que la placa y tornillos, y si fuera multifragmentada, entonces considerarías utilizar placa con tornillos. Pero el riesgo de que se adhiera o que lastimes el músculo y que eso también a su vez ponga más lesión también es importante, aparte que cuesta más dinero. Así que la mala rotación, como vemos ahí del cuarto dedo, por cada 2 milímetros de acortamiento, grados de falta de extensión de la metacarpofalángica, y a veces se puede aceptar hasta 5 milímetros de acortamiento. Si se fractura la base, entonces tiene que ver con la articulación, y eso tiene que ser movimiento y también la inserción de tendones. Así que el pronóstico pudiera ser no tan bueno. ¿Vamos bien, doctor? Sí, doctor, muy claro. Ok. Así que la lesión. Doctor, se está trabando su audio. Lo vemos. Igual se escucha muy cortado. ¿Cómo dijiste, perdón? Sí, igual se escucha muy cortado. No sé si sea nuestro Wi-Fi. Ok. Me hablaré más lento para que se pueda escuchar, y ya si de plano no se puede me avisan de nuevo. Ok. Las fracturas en los dedos, las lesiones en los dedos son bien comunes, especialmente en trabajadores. Las lesiones en los dedos son muchas veces campo del cirujano de mano o del cirujano plástico. Entonces, las lesiones en los dedos pueden ser heridas, laceraciones, pero entonces las clasificamos entre que si se está lesionando toda la mano y se considera como mano traumática, contra heridas puras en los dedos, lesiones tendinosas o lesiones en la punta digital. Entonces hay lesiones clásicas en la mano que llevan epónimos y que debemos de sabernos, y es cuando el tendón le gana al hueso y se desinserta el tendón flexor o el tendón extensor que va hacia la mano, y esto entonces deja consecuencias a largo plazo, y más si es que no se identifican. Así que las falanges distales, falange media y falange proximal. De estas, entonces, pues la falange distal es quizás la que más se lesiona, después le sigue en orden la media y finalmente la proximal. Y los metacarpianos que ya vimos. Bien, una de las primeras lesiones que hay que entender es el dedo del martillo, el mallet finger. Así tenemos que en la anatomía de esto, el tendón extensor es como la vela de un barco, que es un tendón que viene desde aquí en forma triangular, y no solamente es una banda central, un solo tendón, sino que es la conglomeración de todo esto. Así que si se desgarra, eso tiene que ver con que el dedo quede flexionado. A su vez, el tendón flexor superficial contra el flexor profundo, el superficial es atravesado por el profundo a nivel de la interfalángica y viene a pegarse finalmente en esta zona y luego emitir ramificaciones que llegan hasta el final. Entonces tiene una relación ahí medio compleja. Así que cuando hay fracturas en la parte proximal, en la falange proximal, en la media o en la distal, se desplaza por la inserción de estos tendones en unos patrones que ya se conocen mucho. Entonces, generalmente, bien importante pues tener las radiografías dorsopalmar, lateral y oblicua con foco en el dedo afectado, inmovilizar y pues ya está checando, porque hay que entrarle el tema para conocer bien cómo inmovilizar de manera definitiva, el tratamiento definitivo para esto. Generalmente son por un golpe directo, por ejemplo el dedo en martillo, que es lo que estamos hablando aquí, es cuando algo le golpea, por ejemplo un pelotazo, o que choque contra la pared, o que esté haciendo algo le caiga en el dedo,
esto llega a arrancar esta parte del tendón. Por ejemplo, ese pelotazo, vean ahí cómo deja arrancado el tendón extensor, es su inserción en la porción basal de la falange, y entonces el paciente pierde la habilidad de extender de manera activa el dedo. En ese caso es una fractura a avulsión, esa que están viendo ahí. Entonces, muchas de las fracturas de este tipo pueden tratarse sin cirugía, pero eso sí, escapa un poco al tiempo de inmovilización habitual, ya que para que pegue bien, necesitarás inmovilizar por aproximadamente 3 meses para que pueda reinsertarse bien ese cachito de hueso en la posición adecuada. Y eso se le conoce como dedo martillo. Hay variantes. Esta es ósea, tiene mejor pegamento que es el hueso para que se una hueso. Puede haber puramente tendinosa, y en ese caso es el peor pronóstico porque es más difícil que se vuelva a pegar el tendón al hueso. Esta férula que le está poniendo la tiene que utilizar aproximadamente 3 meses el paciente. Esa férula se llama férula tipo STAC, S-T-A-K. Hay como tamaños chico, mediano, grande. Vean cómo la colocan, le ponen aquí una cintita adhesiva para que se mantenga más. Y lo que hace es mantener extendido la articulación interfalángica distal. La articulación interfalángica proximal permite continuar con movimiento, entonces no es tan limitante. Entonces, probablemente con mucho cuidado se la pueda quitar el paciente cada un día sí, un día no, en lo que se hace el dedo, si es que esa es la indicación, y estar vigilando cómo va. Así que si la superficie articular que está lesionada desde un inicio en la vista lateral es de más del 50% de la articulación, eso te lleva generalmente a una subluxación, o si es que hay una subluxación que se esté medio zafando de la articulación, entonces necesitas mejor operarlo para restaurar la posición, y con puros clavillos puedes hacerlo. Las fracturas de las falanges medias y proximales. Bien, entonces, en la cascada natural de los dedos tiene que haber esta forma, esta caída de los dedos. Entonces, cuando tienes una cascada natural, los dedos deben apuntar al tubérculo del escafoides. Esto ya lo habíamos mencionado. Una alineación anormal es secundaria a veces en una fractura porque está mal rotada, afecta a que se desvíe y te afecta la empuñadura de la mano, y es entonces cuando se justifica el tratamiento quirúrgico para alinearlo. Si no hay alteración rotacional, uno de los tratamientos muy comunes es hacer una sindactilización o body taping, como dice ahí, del dedo afectado con los dedos adyacentes por 2 a 3 semanas. En este caso puedes hacerlo con cinta de micropor. En esta parte es importante colocarle bien hasta que, como viene el detalle, como que le das una vuelta al dedo y luego al otro para que en medio quede cinta adhesiva y no esté húmedo esta zona y causando problemas. Vean cómo lo dejan a nivel de la articulación del dedo grande para que pueda flexionar y no le estorbe, y de este. Y esa es una forma de tratar la fractura que también es muy permitida. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, doctor. Sí, Sí, doctor. Ok, la sindactilización, ¿de acuerdo? Recuérdenlo bien, sindactilización. La sindactilia es dedos fusionados. Una sindactilización significa que tú pegas los dedos por una temporada con cinta adhesiva, en lo que empiezan a consolidar, generalmente 2 a 3 semanas. Eso sí es que no hay deformidad rotacional. Y así el dedo bueno guía al dedo malo. Si hay deformidad rotacional, entonces colocas un
bloqueo digital y la fractura puede tratarse con una férula volar. Entonces, una forma de manejarlo sería las metacarpofalángicas, dejarlas a 70 grados de flexión para las fracturas proximales de las falanges por 2 a 3 semanas. La férula mantiene la posición de la articulación interfalángica proximal y media en 0 grados de extensión en las fracturas de la falange media. Y entonces después de ahí, y que haya pasado ese tiempo, le cambias a una sindactilización por 2 semanas. ¿Qué estoy diciendo entonces? Eso que están describiendo pues es la férula intrínseco plus de mano. Bien, ¿cómo lo puedes hacer con una muñeca, con una férula? Hay que ya están hechas de material termoplástico, pero el punto es dejar así. 90 grados de flexión dorsal de la muñeca, 70-90 grados de flexión de la metacarpofalángica y los dedos extendidos. Y eso puedes hacerlo para todos los dedos. O a veces, si es por ejemplo el cuarto o el quinto, puedes dejarlo así en esta posición. Vean aquí cómo lo hicieron como una especie de férula y con eso lo están manejando. A veces también lo puedes hacer de yeso. Están logrando el mismo objetivo, pero con diferentes materiales. Esto es material termoplástico, es como una laminita que tú mojas y luego ya la calientas y entonces se hace dura cuando ya lo haces así. Es como si fuera de yeso, pero pues más ligera. Y ahí le están poniendo nada más a una fractura, por ejemplo, del cuarto o del quinto, y es pues más cómodo y con cintos de velcro. ¿Ya está? Si ven las imágenes, ¿sí queda claro eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Vean, aquí hay otra forma de inmovilizar. Vean esta forma. Aquí fue por lesiones tendinosas. Aquí lo que están haciendo es mantener flexionados los dedos que se repararon para que no tengan tensión, pero el paciente activamente puede estirar, pero sin llegar a un límite para que no estire la reparación. Sí, aquí es por lesiones tendinosas. Entonces, como aquí, pues en medio particular, el material termoplástico pues resulta bastante útil. Estas ferulitas tipo stack costan como 70 pesos en las farmacias, en las tiendas de productos ortopédicos, como en la Moscow. Y puede haber férulas en esa misma posición. Sí, para que tenga algo de reposo. Bien. Y ahí lo tienen, vean cómo se repite varias veces esa información, es importante. Así que si se fractura un dedo, piensen en que puede quedar como secuela rigidez del dedo para la flexoextensión. El dedo se inflama por una fractura y eso se le explica al paciente. Tardas, ya puede haber pegado tu fractura, pero puedes tardar en recuperar la movilidad completa de doblar el dedo sobre sí mismo como por mes y medio. Entonces a veces eso es algo que puede pasar. Bien importante luego manipular un poquito los dedos cuando se está recuperando para que pueda desinflamarse el dedo y pueda recuperar el movimiento.
¿Cuándo tienes que operar un dedo? Cuando hay deformidad rotacional que no corrige, una fractura expuesta obviamente, fracturas que estén inestables que ocurren en varios dedos o una angulación significativa o deformidad presente. Desplazamiento articular, acortamiento del metacarpiano, especialmente con el dedo índice y medio. La fractura de la falange proximal se debe manejar con clavillos cruzados. En el metacarpiano igual. Eso como que tiende a lesionar un poco menos. Puedes ponerle placas, sin embargo, nuevamente, el hecho de que, digo, todos pasamos como que vamos avanzando en nuestra experiencia y entonces no me ha gustado tanto el resultado de los pacientes que les he puesto placas o he visto que se tardan más en recuperar contra que les hago más rápido la cirugía, coloco los clavillos, se los puedo quitar los clavillos en el consultorio y al no abrir y dejarlos bien alineados, puede ser que con eso les vaya mejor más rápido y esté más barato. Entonces ya pasé por la época de colocarles placas, así que ya elijo más cuando les voy a poner placas, ¿de acuerdo? Aquí igual lo comentan, que la fijación con placas es relativamente rara. Entonces no porque existe significa que tengas que ponerle a todos. Porque puede haber adherencias del mecanismo extensor y puede tener después una disminución del rango de movimiento de las articulaciones interfalángicas, que es porque está muy tenso el compartimento donde viaja el tendón, a lo que le llaman rigidez extrínseca. Así que en las fracturas de los dedos el paciente puede tener mayor flexión interfalángica con extensión metacarpofalángica comparado como cuando está flexionado el dedo. O sea, necesitas tú como fijar el dedo y ver cómo se mueve y ver si se mueve normalmente por estar fracturado. Los dedos igual, pues se luxan. Entonces, en los dedos luxados, es importante también entender el concepto que pueden ser luxaciones simples y luxaciones complejas, luxaciones agudas y luxaciones inveteradas. O sea, inveteradas que lleven mucho tiempo, simples, el hecho de que nada más se haya zafado, complejas, que algo se esté interponiendo en la luxación y que de seguro tengas que abrir la articulación para poder alinear. Un concepto importante es, quédense con esto, las luxaciones de los dedos no se jalan, se empujan para alinearlas, porque si no corres más riesgo de que algo se te pueda atrapar. Vean lo siguiente. Tenemos estructuras importantes. De aquí, una que quiero resaltar mucho es la placa volar. La placa volar es un reforzamiento en la parte precisamente volar de las articulaciones, especialmente en la metacarpofalángica y en la interfalángica, que refuerzan como el piso. Y esta estructura es como estructura cartilaginosa, en la cual también ayuda al tendón para que ejerza mejor acción. Y esta se puede arrancar. Está bien adherida al hueso, así que cuando ven en una radiografía que en la parte volar, especialmente proximal, hay como una pequeña hojuela de hueso, eso habla de que el dedo se estaba casi saliendo de su lugar, lastimando la placa volar, y eso generalmente te deja una equimosis en la parte palmar de la articulación, y eso te habla muy probablemente junto con la hojuela de hueso que se ve en esa zona de que se estaba arrancando la placa volar que da estabilidad, y ese es un indicador para que sepas que tendrías que inmovilizar al menos 3 semanas ese dedo porque pudiera evolucionar con inestabilidad. Así que recuerden bien la placa volar, ¿de acuerdo?
Sí, doctor, de acuerdo. Ok. Bien, así que nuevamente razonen que el tendón flexor superficial se parte en dos para llegar a la falange media en su base y lo atraviesa el flexor profundo por el medio para llegar hasta la base de la falange distal. Igual el tendón extensor superficial es como amplio y llega aquí en medio, y el profundo a la vez se parte en dos para llegar a esta zona, ¿sí? Es compleja esa cuestión y hay que razonarlo bien. Ahí tienen la función de la placa volar, como que refuerza la articulación metacarpofalángica y las interfalángicas. Cuando se luxa, así que puede ser simple, si es simple, se rompió una placa volar, pero si es compleja, generalmente es la misma placa volar o algún tendón, a veces, que dependiendo para dónde se haya luxado, la que se mete. Pero aquí vean la diferencia, cómo se fue en esta zona, de nuevo, simple, y compleja. Entonces, si tú empujas desde aquí el dedo para tratar de reducirlo, todavía hay más posibilidades de que esto lo puedas empujar a su vez y esto caiga acá y medio ya no estorbe. A que si lo jalas, cuando lo traccionas, nada más favoreces a que esto todavía se atrape más. Por eso te dicen mucho de que generalmente en estas luxaciones empujes el dedo desde aquí, no lo tracciones. ¿Queda claro ese concepto? Sí, doctor. Sí, doctor. Las luxaciones sencillas son reducibles y se presentan con una postura de extensión y algo de contacto queda entre las metacarpofalángica y la primera falange. Entonces, aquí en este caso, la reducción se logra con la simple flexión de la articulación. Nótese que estoy hablando ahorita en esta parte, en este apartado nos están presentando la luxación metacarpofalángica, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de la interfalángica. Luxación completa, compleja, entonces se ve aumentado el espacio articular por el atrapamiento de la placa volar y los sesamoideos, y ocurre más en el dedo índice. Las luxaciones dorsales son las más comunes, usualmente son estables después de la reducción. Ahora sí que las luxaciones volares son raras y particularmente inestables que requieren de cirugía. Ahora, de la articulación interfalángica, puede ser volar o dorsal. Nuevamente ahí está la placa volar, vean cómo se está lesionando. Pero también puede ser volar. En este caso, cuando es volar, se asocia más con lesión ligamentaria en los colaterales. La dorsal involucra la placa volar, usualmente con una pequeña hojuela de hueso que les decía. Lo inmovilizas en flexión. ¿Cómo lo inmovilizas en flexión? Con una simple férula tipo rana y le colocas una ligera flexión. Por eso es bien importante, probablemente ustedes lo único que tengan luego en su consultorio para tener una de estas lesiones es quizás pues una batelenguas, pero lo ideal es colocarle una férula tipo rana con una ligera flexión. Así ocurre lo que están viendo en el esquema, entra en contacto la placa volar, a que si lo tienen completamente recto, pudieran estar alejando la placa volar en cierta forma y causando rigidez en el mecanismos extensores y flexores. Visto desde arriba el tendón extensor, cuando se da una luxación volar, vean cómo se rompe parte del mecanismo extensor del tendón. El dedo medio es el que más comúnmente se luxa, seguida por el dedo anular, cuando se habla en las interfalángicas hacia volar. Vean ahí lo que está ocurriendo, ¿sí? Se va, pero a la vez está como rotada.
Así que en ese caso se tienen que movilizar en extensión cuando se fractura, cuando se lesiona de esa manera, para que entre en mayor contacto la porción central de aquí de este tendón, del tendón extensor corto. Esto entonces como secuela te puede dejar una deformidad del botonero si es que no se tiene correctamente. ¿En qué consiste la deformidad del botonero? En que esta zona queda en hiperextensión con flexión aquí, queda en hiperflexión, esta zona hacia arriba, porque esto ya no está funcionando para contenerlo, y esta en extensión. Y a veces hay luxaciones irreductibles en el cual se tracciona, se giró como tal. Entonces, esto crea un paso del hueso a través de las bandeletas, estas dos, y el cual si se coloca demasiada tracción también se atrapa más. Y las distales. Son raras las puras luxaciones, generalmente son inestables. Y igual, la placa volar rota. Lo más común es que realmente sea por una fractura de avulsión, como el dedo en martillo, el mallet finger, que ya les había comentado. Así que la forma de tratarlo es colocar un clavillo para agarrar el fragmento y a veces puedes ponerle otro en medio para mantenerlo en su lugar. Bien, además lo siguen checando. Bien, de aquí de las imágenes y de acá. Así que tenemos que tener esto bien claro. Es algo parte de la tarea que tienen que identificar los tipos de lesiones en los dedos. Lo normal es cómo está esta caída, cómo está en buena relación, y entonces habla de que hay una integridad de la placa volar, las bandas laterales, banda central, la articulación intrafalángica proximal. Dedo del martillo, mallet finger, se rompió, por ejemplo, aquí se rompió aquí el mecanismo extensor, y es lo que les digo que es más difícil a veces de que pegue a que sí es cuestión ósea. Y esta es la otra, dedo en botonero, como estamos viendo aquí. Está flexionada la arteria falángica proximal y extendida la interfalángica distal. Generalmente es porque se rompe la bandeleta central, impide que esto se mantenga en su lugar y entonces se flexiona sin oposición. Y esto generalmente acorta y extiende la interfalángica distal. Dedo en botonero. Y la otra es el dedo en cuello de cisne, en el cual está rota la placa volar, generalmente a veces secundaria a una luxación. A veces es porque también se retrae el tendón extensor con una lesión en mallet finger también. Y eso causa hiperextensión de la interfalángica proximal e hiperflexión de la interfalángica distal. ¿Sí? Y esos serían los tres tipos de deformidades de los dedos. Algo que deben de saber sobre la vasculatura de los dedos y deben de recordar: dos arcos palmares, un arco palmar superficial, un arco palmar profundo. ¿Qué porcentaje de la circulación de la mano viene por la arteria radial y qué porcentaje por la arteria cubital? ¿Se acuerdan?
¿Están ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, sí se escucha. Bueno, pero yo no me acuerdo. ¿Cuál sería el principal porcentaje? ¿Cuál sería el principal? Creo que la cubital era como 2/3, ¿no? Y la radial como 1/3. O sea, como 80-20. Correcto. Sí, principalmente la arteria cubital es más profunda, se palpa menos el pulso y es más importante. Está la prueba de Allen, recuérdenla siempre, es el hecho de que comprimas con los dos dedos pulgares, tanto la porción radial como la cubital, y en este caso se pone pálida la mano. Sueltas por ejemplo, la parte cubital y ves cómo pinta la mano. Vuelves a comprimir, ahora sueltas la parte radial y vuelve a pintar la mano. Significa que el arco palmar superficial y profundo dado por la arteria radial y la arteria cubital están íntegros, y entonces puedes puncionar una de las dos arterias, especialmente la radial, en dado caso de que vayas a hacer una gasometría. Eso es como una competencia básica que se van a acordar en el internado. Entonces taparle la mano al paciente aquí con los pulgares y ver que pinta un lado y pinta el otro para que no vayan a tener problemas. Vean cómo hay dos arterias aquí acompañadas de nervios, estos paquetes neurovasculares, que es cuando se lesionan, que pueden poner en riesgo pues, la circulación del dedo. ¿Cuánto tiempo nos queda? 12 minutos. 12 minutos, ok. Entonces, bien importante, mucho de lo que escuchaban es, si aprenden, pueden tratar alguna de estas luxaciones, a veces para que el paciente no le duela, le puedes poner un bloqueo y con eso puedes tener una buena analgesia para ayudar al paciente. Para poner un bloqueo, vean aquí como hay una fractura de la cabeza del segundo, de la cabeza del tercero. Pueden inyectar un poquito más atrás de la articulación y ponerle como 1 centímetro cúbico de anestésico local aquí en esta zona, y con eso bañas y con eso ya duermes todo el dedo y puedes tratar algo que esté ocurriendo de forma distal sin tener que inyectar directamente en la herida. Y eso te dura como 1 hora para que trabajes fácilmente. Punto bien importante de práctica clínica. Siempre revisen qué van a inyectar. Jamás vayan a poner gilocaína con epinefrina, porque en ese caso la gilocaína con epinefrina es muy buena cuando tienes, por ejemplo, el cuero cabelludo que sangra mucho y que estás tratando de suturar y no te deja ver bien. Entonces, en este caso le pones ahí gilocaína con epinefrina y pues hace que uno dure más el anestésico en su lugar porque no se reabsorbe, y 2, cierra los capilares alrededor y te permite ver mejor. ¿Vale? Gilocaína con epinefrina. No es tan común obtenerla, es mucho más común que obtengan gilocaína simple al 2%. Entonces, la que se inyecta en los dedos de los pies y de las manos es la gilocaína simple. Hay casos de terror, siempre ocurre uno por año a veces, que un pobre médico no se dio cuenta y le puso gilocaína con epinefrina y ¿saben qué ocurre? Necrosis del dedo. Se le muere, se cierra el vaso sanguíneo y en lo que recupera su tono vascular otra vez, ya se necrosó el dedo, ya es un daño irreparable, ¿de acuerdo? Entonces es algo bien lamentable por utilizar gilocaína con epinefrina en los dedos, así que nunca utilizar, ¿de acuerdo? Recuérdenlo bien. Vean, en fracturas de metacarpianos a veces puedes tener pérdida ósea. ¿Cómo se puede manejar? Colocar un clavillo Kirchner como espaciador, lo doblan de esta manera y lo dejan adentro y puede servir. Otra vez colocar un fijador externo.
Vean, estas fracturas están no muy acortadas, no muy anguladas, y pues le dieron dar ese manejo conservador y ya pegaron, ahí se ve el callo óseo, mientras que abajo se ve fracturas del segundo, tercero y cuarto metacarpianos, que son espiroideas. Probablemente en ese caso quizás requiera cirugía porque son múltiples fracturas. Otra forma, vean ahí como por una lesión por proyectil de arma de fuego, ahí se ve la densidad metálica, los fragmentos metálicos, como le pusieron de manera temporal clavillos Kirchner para que no perdiera la altura. Después de varios lavados y de ver que no hay infección, entonces ya le ponen una placa con tornillos para puentear, ahí sí estaría más indicada. Aquí igual fracturas de múltiples metacarpianos, como habíamos al principio, pues le pusieron una placa con tornillos. Esos tornillos pues y la placa son de titanio y ayudan a que no se pegue, pero pues aún así puede afectar. Así que la placa volar, nuevamente, ahí está ejemplificada cómo es importante para especialmente la metacarpofalángica como elemento que puede interponerse y impedir la reducción. Sí que está luxada, a veces puede ser necesario hacer una incisión para poder reducirla. Así que ahí vean nuevamente, ahí están luxados el segundo y el tercer articulaciones metacarpofalángicas en la radiografía en su izquierda, y en la derecha viene el esquema de lo que les explicaba, la tracción incorrecta contra la fuerza correcta, empujar más bien para poderlo reducir. Así que si tuvieran que reducir una de estas fracturas, pues hay que conocer bien la anatomía, porque por ahí pasa el nervio radial, cómo se tiene que abrir la mano para poderlo reducir cuando es irreductible. De esas me tocó una vez una, y de estas también otra. Entonces un abordaje dorsal también para ese tipo de luxación. La fractura del boxeador, ahí la estamos viendo. En este caso se fracturó la base del cuarto y la base del quinto. Cuarto y quinto, vean aquí cómo la superposición de huesos hace que sea un poco difícil de ver, pero ahí se nota. Entonces en este caso está inestable, puede haber tendones que lo estén jalando y acortando, quizás con clavillos, alguna placa o algo sería más útil para mantenerlo en su lugar. Vean esa fractura de quinto metacarpiano del boxeador. Se les hace que está muy angulada como para darle manejo conservador, o creen que hay aguante y así pudiera pegar. No, sí está muy desplazada la fractura, ¿no? Yo creo que sí tiene más de 40 grados. ¿Qué le pudiéramos hacer antes de considerar la cirugía? ¿Qué maniobra le pudiéramos hacer? La maniobra de Haas, manipular usando el mismo dedo para tratar de alinearla y ver si se mantiene ahí más alineada y luego inmovilizarla. La luxación interfalángica, vean ahí cómo se ve en la proyección dorsopalmar y lateral, y está como dorsolateral esa luxación. Entonces estas células, si bien son útiles al inicio, pero están muy rígidas, la férula tipo rana es un poco mejor, para que tenga una ligera flexión, especialmente en las luxaciones. Ahí vean la forma de aplicarla, bien importante no oprimir a los lados. La sindactilización y la férula tipo stack para las lesiones en mallet finger. Hay una lesión inversa del mallet finger que le llaman jersey finger, dedo del jersey, cuando te agarras sin querer, que estás persiguiendo a alguien y le agarras la camiseta, sigue corriendo y tú estás flexionando tu dedo y se te arranca el tendón flexor. En la posición de intrínseco plus, no lo olviden, es bien importante. Pueden poner férulas en intrínseco plus y con eso le ayudan al paciente como manejo inicial. Maniobra de Haas. Y los diferentes tratamientos que puede haber. Para cómo está sabiendo muy bien cómo funcionan las fracturas, tú puedes colocar una férula parcial y con eso se mantiene alineada, o con clavillos, o con placas con injerto, fijador externo, etcétera, múltiples clavillos. Si son articulares, ahí sí merecen más cirugía para dejarlas bien. La alineación en un paciente pediátrico en las de Salter, ¿cómo puedes entonces, de acuerdo a las 5 posibles tipos de lesiones, puedes manipular colocando una pluma, si está de esta manera, y llevarlo y alinearlo?
Aquí vean, esto es lo que les decía, si es que es más del 50%, con que sea más del 33% implica el ligamento colateral, que tiene que ver con la estabilidad, por lo cual necesitas fijarlo, porque entonces está inestable. Aquí una columna y aquí una oblicua larga. Entonces eso, que si reinsertas el ligamento colateral hay muchas técnicas. El hecho de que sea disminuida le da peor pronóstico y tienes que sumarle ahí con más injerto. A veces puedes utilizar tornillos si la superficie es grande y lo permite. A veces puede haber avulsiones de ligamentos que te permiten cerrar bien el pulgar, que le llaman esto el gamekeeper's thumb, que les pueda quedar como secuela que se les abre el dedo. Vean estas hojuelas, son importantes. Ahí vemos las deformidades que pueden existir de los dedos. Esta les dije que era el botonero, cuello de cisne y mallet finger. Esta que están viendo aquí en pantalla es una de cuello de cisne. Entonces aquí el botonero, cómo se rompe la bandereta central por dentro y por ahí se está doblando y no permite extender el dedo por completo y es incapacitante. Y los diferentes tipos de las lesiones de mallet finger, como pueden verse, que puede ser plenamente ósea, parcial en los pediátricos con placa de crecimiento, que través de una ruptura completa, o bien que se arranca el tendón por completo. Y como la técnica quirúrgica de mantener en su lugar con un clavillo y con el otro la afrontas. Si ven ahí, en esa flechita roja se ve esa hojuela, ahí se arrancó el ligamento colateral. Siempre presten mucha atención a esas radiografías porque dan datos muy sutiles. ¿Cuánto tiempo queda? 2 minutos. 2 minutos, Doc. Ok, vean cómo tiene aquí esta pequeña hojuela y eso habla de la placa volar que se arrancó, que les comentaba. Igual ahí, este pequeño fragmento. Y a su vez sacar un mallet finger en esta zona. Bien, mallet finger no tiene imagen radiográfica visible, así que habla de que puede haber una desinserción tendinosa. La subluxación y la luxación completa. Por parte de este mecanismo extensor y de esto que ya les comentaba. Puede haber tumores en la mano, como los encondromas, ahí les gusta crecer. Y punta digital, se los dejo ahí después. El hematoma subungual, importante drenarlo para que no haya más lesión, para que no se le caiga la uña. Es un mecanismo, algo que se hace en urgencia seguido. Y esta parte la van a leer ustedes, de cómo se reparan estas lesiones unguiales. Yo creo que ahí nos vamos a quedar. Mañana se conectan a la sesión entonces que vamos a tener, ¿de acuerdo? Una noche. Es de displasia de cadera. Sí, Bien. Sí, Nos está conectamos bien. entonces. Buenas noches. Descansen. Igualmente.